Hola amigos y amigas de Cose con Marge. El vídeo de hoy es la tercera parte del traje de chaqueta tipo Chanel y en él veremos cómo confeccionar nuestra chaqueta. Para ello comenzaremos montando las dos piezas de las mangas, poniendo derecho contra derecho. Sujetamos con alfileres para después coser a 1 centímetro o más del borde, según hayamos dejado de margen. Ahora montaremos los costados de la espalda y para ello pondremos derecho con derecho y sujetaremos con alfileres y después hilvanaremos para más tarde coser a máquina. Haremos lo mismo con el lado opuesto. Con el forro igualmente montaremos derecho con derecho y coseremos también a máquina. Al igual que hicimos con las piezas de la espalda, tenemos que hacer con el delantero. Fijaremos con los alfileres, hilvanaremos y coseremos a máquina. Y con las piezas del forro haremos exactamente lo mismo. Lo siguiente será montar la vista de la espalda. Para ello, yo he dado dos pespuntes, uno a 1 centímetro del borde y el otro a 1,5 centímetros. El pespunte de afuera es para embeber y que vaya cogiendo la forma redondeada, como ya iréis viendo que yo hago. Para ello estiramos del hilo de la canilla para ir frunciendo. La puntada que tenéis que dar es lo más larga que vuestra máquina os lo permita. Según vayáis embebiendo vais doblando, tomando de referencia la puntada interna y vais sujetando con alfileres. Ahora, con el forro puesto sobre la pieza de tela de la espalda y sirviéndoos como referencia, colocáis la pieza de la vista sobre el forro. Así, de esa manera, os va a quedar igual. Sujetáis con alfileres al forro e hilvanáis. Una vez hilvanado, coseréis con un pespunte al borde. De la misma manera que hemos hecho con la vista de la espalda, vamos a hacer con las vistas del delantero. Después de haber pasado los dos pespuntes, tiraremos del hilo de la canilla del pespunte exterior e iremos dándole forma a la parte curva. Después de embeber y de dar forma, sujetamos con alfileres. Las partes que veamos que nos quedan tirantes les damos unos piquetes para que cedan a la hora de pulir. Ahora vamos a sujetar con alfileres al delantero, para que nos sirva de referencia, y después sujetaremos la vista a la pieza del forro primero con alfileres y después hilvanaremos para más tarde coser a máquina al borde de la pieza de tweed.
Y una vez cosidas las vistas a los forros tanto del delantero como de la espalda, montamos el forro por la zona de los hombros, encarando derecho con derecho. Y el siguiente paso será coser a máquina. Una vez cosidos y planchados los hombros del forro, pasaremos a coser las mangas. Buscamos el centro de la manga y señalizamos con un alfiler. Fijándolos en que el lado de más escotadura de la manga es el del delantero. Enfrentaremos derecho con derecho, haciendo coincidir la señal del alfiler con la costura del hombro, e iremos sujetando con alfileres desde el centro hacia los extremos. Hilvanaremos y después coseremos en recto a la máquina. De esta forma haremos también con la otra manga. El siguiente paso es coser la parte de debajo de la manga y el costado. Y para ello sujetaremos primero con alfileres por el revés, desde la costura de la sisa hasta el extremo de la manga y desde la costura de la sisa hasta el otro extremo del costado. Después de sujetar, coseremos también en recto, desde un extremo al otro a máquina. Ahora ya vamos a pasar a montar la parte del derecho de la chaqueta y para ello vamos a preparar los bajos. Vamos a trazar unas líneas a 4 centímetros del borde en todas las piezas. Una vez hechas las líneas pasaremos una señal con hilo para que se vea también del derecho. Ahora voy a sujetar también una cinta de las que se utilizan para pegar bajos. Son cintas de entretela muy fina que pega por las dos caras. Yo las he puesto en todas las piezas. Las ponéis por la parte del revés, al borde de la señal, y las sujetáis también con un hilván. El siguiente paso es unir las piezas de tweed del delantero con la espalda, confrontando derecho con derecho. Fijaremos con alfileres, hilvanaremos y después coseremos a máquina. Ahora vamos a forrar las sombreras.
Para ello cogeremos un trozo de forro lo suficientemente grande para forrar las dos. Doblamos el forro 2 veces formando 4 rectángulos. Una vez doblado, situamos la hombrera como veis que yo hago para comprobar que vamos a tener suficiente forro. Sujetamos con alfileres y después cortamos dando el margen de costura. Ahora sujetamos con los bordes del forro hacia adentro con alfileres, según veis que yo hago. Una vez sujetadas las dos partes del forro, podéis pasar un hilván y coser a máquina al mismo borde. El siguiente paso es colocar las mangas. Para ello extendemos la chaqueta con el derecho mirando hacia nosotros y con la costura del hombro en el centro. Y con el centro de la manga señalizado lo situaremos haciendo coincidir la señal con la costura del hombro. Iremos sujetando con alfileres desde la costura hacia los extremos de las sisas, de un lado y en otro. Nos aseguraremos que la curvatura del delantero, que es la más pronunciada, coincide con el delantero de la chaqueta. De este modo haremos con las dos mangas. Una vez sujeta con alfileres, si queremos hilvanamos y pasamos ya a coser a máquina. Una vez cosida la copa de la manga, coseremos las partes de debajo de la manga y los costados. Para ello juntaremos desde la costura de la sisa y sujetaremos con alfileres primero el costado hacia el extremo o bajo de la chaqueta y después desde la costura de la sisa por debajo de la manga hasta el otro extremo o bajo de la manga. Hilvanamos y cosemos a máquina en los dos lados. Ahora vamos a colocar las sombreras en nuestra chaqueta y para ello tendremos que colocarlas sobre un maniquí o persona del revés. Doblamos las sombreras y hallamos la mitad y señalizamos con alfileres y pasamos a sujetarlas en la chaqueta. Ahora sujetamos las sombreras haciendo coincidir las señales de la hombrera con la costura del hombro de nuestra chaqueta.
Una vez sujetadas las sombreras, daremos unas puntadas a mano para sujetarlas. Las puntadas tenéis que darlas por dentro de las costuras, para cuando demos la vuelta a nuestra chaqueta que no se vean. Ahora vamos a montar las vistas, el forro y el derecho de la chaqueta. Y para ello enfrentamos derecho con derecho y sujetamos con alfileres. Procurad que las costuras de los hombros coincidan. Una vez sujetadas las piezas con alfileres, pasaremos un hilván, comenzando por donde va el borde de nuestra chaqueta. Seguiremos todo alrededor hasta terminar en el otro borde o señal. Una vez pasado el hilván, coseremos a máquina. Una vez cosidas las vistas y el forro de la chaqueta, tenemos que dar la vuelta y para ello cortaremos las esquinas del bajo de la chaqueta. Cortaremos como 1 centímetro aproximadamente y sin llegar al mismo borde de la costura, dejando también 1 centímetro o más. Las esquinas las cortaremos en bisel o albiés, para que cuando demos la vuelta podamos sacar bien los picos con cuidado de no llegar al borde y que cortéis la costura. Una vez vaciadas las esquinas, daremos piquetes todo alrededor del cuello, para cuando demos la vuelta que no tire y que nos quede bien redondeado. Esta operación hay que hacerla con mucho cuidado, para no llegar hasta la costura. Ahora sacaremos las esquinas con mucho cuidado de no sacar los hilos de nuestro tejido, ya que es muy delicado.
y una vez sacadas las esquinas tendréis que planchar para asentar el cuello y las vistas. Una vez dada la vuelta a la chaqueta y habiendo planchado las vistas, puliremos las mangas. Para pulir las mangas daremos la vuelta a la chaqueta para hacerlo del revés. Tenemos que hacer coincidir la costura del forro con la costura de la manga y enfrentar derecho con derecho como veis que yo hago. Sujetamos con alfileres. Hilvanamos para después coser a máquina. De esta manera tenemos que hacer con las dos mangas. Podéis comprobar antes de coser cómo os va a quedar la manga dando la vuelta y después volvéis a dar la vuelta del revés para coser. Una vez cosidas las mangas y dada ya la vuelta a la chaqueta, yo le voy a pasar un hilván, para después planchar y pegar la cinta que puse del revés para abajo y que nuestra manga quede bien asentada. Si los patrones están bien hechos, podréis comprobar aquí que el forro nunca se va a ver porque tiene que quedar por encima del twist cuando deis la vuelta a la chaqueta. El siguiente paso es unir el forro al derecho de la chaqueta. Para ello tenéis que descoser o dejar abierto en una de las costuras de los costadillos de la espalda como unos 10 centímetros o aproximadamente para que la mano os quepa por la abertura. Ahora vamos a dar la vuelta o meter hacia adentro las mangas como veis que yo hago, dejando las partes del revés a la vista. Y tenemos que sujetar con alfileres como hicimos con las mangas y enfrentando derecho con derecho el forro y el derecho de la chaqueta.
Una vez sujetar las dos partes con alfileres, pasaremos un hilván y coseremos a máquina. Una vez cosido el forro de la chaqueta, introduciremos la mano por la abertura que hemos dejado en el forro e iremos dando la vuelta a la chaqueta del derecho con sumo cuidado. Una vez dada la vuelta, coseremos la abertura con puntado invisible a mano, con cuidado de no coger la tela de la chaqueta. El siguiente paso será planchar los bajos y las mangas de la chaqueta. La parte de la vista que nos queda abierta también tenemos que pulirla con puntada invisible a mano. Y por último vamos a poner la cinta de pasamanería. Comenzaremos por el cuello. Doblaremos hacia adentro con uno de los extremos e iremos colocándolo al borde de la chaqueta, sujetando de momento con alfileres. Iremos bordeando la chaqueta hasta llegar al otro extremo del cuello.
Al llegar al otro extremo cortamos el excedente de pasamanería, dejando 1 centímetro aproximadamente para poder doblar hacia adentro. Ahora con el hilo que hemos utilizado para coser la chaqueta, iremos cosiendo la cinta de pasamanería con cuidado de que las puntadas no sean visibles. Y bueno, amigas y amigos, así es como se ve nuestra chaqueta una vez terminada. Y si os ha gustado mi trabajo, por favor regalarme una manita arriba. Para mí es muy importante. Compartid mis vídeos y mis fotos de Instagram. No olvidéis activar la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si aún no os habéis suscrito, pues aprovechad para hacerlo. Y por último, un beso y un abrazo muy fuerte de vuestra amiga Marge y chao chao.